Hoy vamos a hablar acerca de los elementos del tabernáculo. Completando los elementos del tabernáculo es el mensaje de hoy. Completando los elementos del tabernáculo. Y vamos a leer Éxodo capítulo 30, ¿verdad? Este capítulo trae 38 versículos y los vamos a ir estudiando poco a poco. Y vamos a ver lo que representa o simbolizan a nuestra vida. Amén. Ahí en el capítulo 30, si se da cuenta, en la parte de arriba del capítulo tiene un título, ¿verdad? Como dice el título ahí en su Biblia, el altar del incienso. Después usted va al versículo 11 y ahí hay otro encabezado. ¿Cómo dice? El dinero del rescate. Después va al versículo 17, allí hay otro encabezado que es la fuente de bronce. Y hasta en el versículo 22 aparece otro encabezado y dice el aceite de la unción y el incienso. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 asuntos que hoy vamos a procurar ver y vamos a sacarle el provecho necesario. Amén. Si usted tiene la Biblia Reina Valera, ahí en Éxodo capítulo 30, usted va a notar esos encabezados. Amén. Bien, vamos a centrarnos, vamos a leer entonces los primeros 10 versículos para ver lo que dice Dios acerca del altar del incienso. Amén. Lea conmigo en voz alta. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Ok, ahorita vamos a ver los elementos básicos y de ahí vamos a ver qué simboliza para nosotros el altar del incienso. Amén. Tenemos entonces que Dios le está dando a Moisés el diseño del tabernáculo y de todos sus elementos que estarían dentro del tabernáculo. Estas instrucciones Dios se las dictó a Moisés durante 40 días y 40 noches cuando lo llevó al monte Sinaí. ¿Alguien recuerda quién más estuvo con Moisés durante esa temporada? Josué. Josué estuvo cerca. ¿Sí? Y Josué también estuvo ahí durante esos 40 días y 40 noches. Amén. Pero vamos a ver entonces rápidamente. El versículo 1 dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso. ¿De qué sería el altar? ¿De qué madera? Madera de acacia. Madera de acacia. Una madera muy resistente para aquella región. Su longitud sería ¿qué? De 1 codo, su anchura, cuadrado, su altura y sus cuernos serán parte del mismo. En aquel tiempo la medida del codo en el Antiguo Testamento equivalía a 45 centímetros. Algunos dicen 46, 45, pero algunos ocupan 45. Entonces tendremos que su longitud sería de 45 centímetros, su anchura de 45 centímetros y su altura sería entonces ¿de cuánto? Si 1 codo valía 45 y dice que su altura sería 2 codos, estamos hablando de que sería de 90 centímetros de
altura, ¿sí? Esa sería su altura, sería cuadrado, ¿sí? ¿Lo iba a cubrir de qué? De oro puro, por dentro y por fuera, dice, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le haría una cornisa de oro, un acabado en todo lo que es el área del altar del incienso. También le haría que 2 anillos, versículo 4, le haría 2 anillos de oro, ¿verdad? Debajo de su cornisa, sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, ¿para qué? Con que será llevada. Entonces también haría, ¿qué más? Versículo 5. Serían 2 varas de madera de acacia cubiertas de oro. No nos dice la longitud de las maderas, de las varas, ¿verdad? ¿Dónde estaría ese altar del incienso? Versículo 6. Estaría delante de ¿dónde? Del velo. Eso quiere decir que estaba en el lugar santo, ¿sí? Porque el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces el arca del incienso estaría en el lugar santo, aún enfrente del velo, ¿verdad? Se ocuparía 2 veces al día, dice la escritura en el versículo 7, y Aarón quemará ¿qué? Incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Entonces quemaría incienso en la mañana y quemaría incienso en la noche. Versículo 9 dice, no ofrecerá sobre él ¿qué? Incienso extraño, ni qué, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Mire que estaba diciendo, este altar del incienso no se ocuparía para ninguna otra cosa más que para quemar incienso, ¿sí? Ahí no podía ocuparse para holocausto, para ofrenda, para libación, eso lo estaremos viendo más adelante, sino tendría una sola función. Su función sería quemar incienso delante de Dios. Amén. Entonces, y una vez al año, en el versículo 10 dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Una vez al año, el sacerdote principal, el sumo sacerdote, se le permitía entrar al lugar santísimo donde estaba el arca de Dios solamente una vez al año, y hacía un sacrificio especial para expiación de los pecados de todo el pueblo de Israel. Ellos cada mañana y cada noche ofrecían expiación por sus pecados. Esto era semanal, era diario, semanal, mensual, pero al año había una celebración especial y era el día de la expiación. Ese día el sacerdote depositaba o ponía sangre en el altar del incienso para expiación también. En esa ocasión, en ese año, esa ocasión que le tocaba al sumo sacerdote entrar, tenía que estar completamente preparado porque iba a encontrarse con la presencia misma del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, estamos viendo todo lo que tiene que ver con el tabernáculo y sus elementos, ¿sí? Ahora, vamos a ver el incienso. Vimos rapidito el altar, sus medidas y todo eso, pero vamos a ver el incienso. Lea conmigo a partir del versículo 37 de Éxodo. Éxodo 34. ¿Ya está ahí? Esto es el incienso que se ocuparía en el altar del incienso. Dice, dijo además Jehová a Moisés, toma ¿qué? Especies aromáticas, estacte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según qué, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. O será cosa
santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Amén. Entonces vamos a ver cómo se constituía el incienso, ¿sí? Dice el versículo 34, llevaría ¿qué? Especies ¿qué? No nos dice, ¿verdad?, cuáles, porque habían varias especies aromáticas, pero de ahí nos señala las otras. Llevaría ¿qué? Estacte y uña aromática. El estacte es una resina, ¿sí? Y uña aromática. ¿Llevaría qué? Galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. No nos dice qué peso llevaría de cada uno, pero dice que todas deberían de llevar la misma cantidad. Dice, y hará de ello el incienso un perfume, ¿según qué? Bien mezclado, puro y santo. Ok, cuando se hacía este incienso, era un incienso aromático, ¿sí? Servía para perfumar el lugar santo, pero también tiene otro simbolismo. Pero dice que este incienso dependía mucho del arte del perfumador. En otras palabras, de la destreza, de la calidad del perfumista, ¿sí? Es como hacía este incienso. Por eso no hay una medida específica. Y la calidad iba a depender mucho del que preparaba este incienso. Amén. Dios le dio a Moisés los ingredientes, los elementos, ¿verdad? Pero iba a depender mucho del perfumista. Eso sí, le dice que tiene que estar bien mezclado, tiene que ser puro y tiene que ser santo. En otras palabras, no podía ocuparse para ninguna otra cosa más que para ser quemado en el altar del incienso, ¿sí? Esa era su función, ¿sí? Servía para aromatizar el interior. Me parece importante, el versículo 37 dice, como este incienso que harás, no haréis ¿qué? No era permitido por Dios que éste se duplicara, ¿sí? No podía hacerse porque este incienso aromático era específicamente para presentarlo delante de Dios. Por eso dice, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este, ¿para qué? Para olerlo, ¿será qué? Cortado de entre su pueblo. O sea, había una consecuencia, había una advertencia y una consecuencia. Porque yo me imagino que el aroma de este incienso era muy, muy, muy agradable. Que cualquier otro probablemente hubiese querido ocuparlo para su casa. Pero Dios le dice, no. Cualquiera que haga otro como este, lo componga de igual manera, será cortado. Y la palabra cortado implicaba ser removido, ser echado e incluso ser apedreado. Porque este era un incienso especial, un incienso dado de parte de Dios. Amén. Ahora sí, ¿qué simboliza para nosotros el altar del incienso y el incienso? Porque en aquel momento era algo físico, pero ustedes y yo no somos judíos, ¿verdad? No hay un templo, ¿sí? Pero ¿qué significa el altar del incienso y el incienso para nosotros? Veamos lo que dice la Escritura, lo que significa el incienso. Amén. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Gloria al Señor. Amén. Y hoy es día de enseñanza. Amén. Así que traemos temas que son de enseñanza y qué bueno que usted está aquí. Gloria al Señor. Amén. Apocalipsis 5, 8. ¿Alguien lo tiene? Léalo por favor y dice:
¿Qué es el incienso? Son las ¿qué? Oraciones. ¿De quiénes? De los santos, ¿sí? Entonces, el incienso, en la actualidad para nosotros, el incienso son ¿qué? Oraciones. Cuando tú oras, tú estás elevando incienso, ¿sí? Lee Apocalipsis 8, versículo 3 y 4. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y 4. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Con qué? Dijimos que en el altar del incienso se ponía el incienso, ¿sí? Con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso. ¿Para qué? A las oraciones de todos, ¿qué? Sobre los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo de ¿qué? Con las oraciones de los santos. ¿Qué es entonces el incienso? Son las oraciones tuyas y mías que suben delante de la presencia del Señor. Amén. Cuando usted y yo vamos, como dice Mateo capítulo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, entra a tus aposentos y cerrada detrás de ti la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Cuando nosotros vamos a la oración, a la intimidad con Dios, nosotros estamos yendo al altar del incienso. Y en ese altar del incienso nosotros vamos a poner incienso, que son nuestras oraciones. Son oraciones perfumadas que suben delante del trono de Dios. Tus oraciones y mis oraciones son perfume que sube delante del trono de Dios, ¿sí? Perfume no físico, sino espiritual. Amén. Quiero hablarles para que nos gocemos al saber que nuestras oraciones despiden un aroma agradable para Dios. Cuando usted ora, usted está en ese altar del incienso y sus oraciones son el incienso, son ese perfume agradable, son ese aroma que sube delante de la presencia del Señor. Este perfume o incienso que son sus oraciones sale o es producido por un corazón quebrantado. Éxodo capítulo 30, versículo 36, ahí donde estamos en nuestro estudio, dice: y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Había una porción de ese incienso, de ese perfume que era molido, machacado, porque se ponía delante de unos utensilios. No se quemaban en el altar, pero ese incienso permanecía aromatizando el tabernáculo. Nuestras oraciones son incienso que vienen o se producen o brotan de corazones quebrantados delante de la presencia del Señor. No hay mejor y más grande oración que la que brota de un corazón quebrantado delante de Dios, un corazón rendido, un corazón que está delante de su presencia, un corazón que se entrega. Amén. Por eso es que dice que Dios no desprecia al que tiene el corazón quebrantado. Amén. Un corazón que se humilla desprende el mejor y mayor incienso que exista. Un corazón que se humilla.
Un corazón que se quebranta desprende el más grande incienso que pueda existir. Amén. Hace 2 o 3 días platicaba con mi esposa y meditaba en algo que escuché de una persona que explicaba lo que para muchos sabios judíos simboliza o representa el quebranto y la tristeza. Y explicaba que son 2 cosas diferentes. Y decía, el quebrantamiento es un dolor profundo del corazón, pero que te lleva a hacer algo. Y la tristeza también es un dolor, pero la tristeza te hace quedarte estacionado, como lamiéndote tus heridas. Pero el quebrantamiento te lleva a una búsqueda de Dios. Y lo explicaba con el relato de 1 Samuel capítulo 1, donde dice que Elcana tenía dos mujeres. ¿Se acuerdan cómo se llamaba una? Una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana, ¿sí? Dice que Ana no podía tener hijos, pero Penina sí. Y que Penina la molestaba, pero la única vez en que la molestaba era cuando ellos subían al templo, al tabernáculo, para dar gracias a Dios. Dice que durante el resto del año no la molestaba, sino solo cuando subía, ella le molestaba. Y dicen que había una razón por la cual Penina molestaba a Ana. Ellos explican que Penina hacía eso para que Ana, en esa amargura, en ese quebranto, fuera movida a buscar a Dios. ¿Me explico? Que el propósito de Penina, de molestarla, como dice la Biblia, de estarle ahí diciendo, era para que en vez de quedarse Ana en la tristeza de su lamento de ser estéril, buscara en Dios el milagro. ¿Me explico? Entonces hay una diferencia entre el quebranto y la tristeza. El quebrantamiento, es cierto, habrá un dolor, habrá algo que aquí te esté doliendo, pero te va a llevar a buscar en Dios una respuesta, una salida. Pero la tristeza, lo único que ocasiona la tristeza es quedarte ahí lamentando tu condición y consumiéndote. Por eso es que vuelvo a decir que de un corazón quebrantado emana el mejor incienso que pueda existir en la tierra. ¿Por qué? Porque ese corazón, a pesar de que está dolido, a pesar de que está pasando por una situación difícil, va a la presencia de Dios y ahí busca una solución, una salida, una palabra, un consuelo, busca esperanza. Entonces nuestras oraciones se convierten en incienso. Un corazón que se humilla desprende el mejor y mayor incienso que exista. Por ejemplo, Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene ahí? Lucas 7, 36. Dice la escritura, uno de los fariseos rogó a ¿quién? Que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó ¿qué? Entonces, una mujer ¿qué? Que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, Lucas 7, 38 dice, versículo 32, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién
¿Y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora? Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelta a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido ¿con qué? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sí? Ven cómo esta mujer, reconociendo su condición, llevó un perfume de un costo muy alto, porque esta mujer tenía conocimiento que el incienso que se presentaba delante de Dios era el mejor incienso, y ella lo que tenía lo entregó. Nuestras oraciones son incienso, pero hay un incienso que brota y que es sumamente grato. Es ese que brota de un corazón quebrantado, de un corazón que se humilla, de un corazón que sabe que separado de Dios nada puede hacer. Amén. Cuando venimos al altar del incienso, que es la intimidad con Dios, es para levantar oraciones llenas de olor maravilloso. Cuando vienes al altar de la comunión, ¿sí?, es para que tú puedas elevar ese incienso, esas oraciones que tienen que subir delante de Dios. Amén. En ocasiones, las situaciones te llevarán a estar en ese altar. Aunque las cosas no cambien, tu corazón cambiará. Porque Dios quiere que de ti, de mí, salga un incienso puro, agradable, aromático. ¿Sí? En las mañanas dice que el incienso debía ser quemado 2 veces, en la mañana y en la noche. En las mañanas ofrece tu incienso, tus oraciones, bendiciendo a Dios, santificando tu día. Y en las noches vuelve a ofrecer incienso, tus oraciones, dándole gracias a Dios por el día. Pero a veces hay situaciones que nos van a llevar, situaciones adversas, situaciones difíciles, que van a hacer que de nosotros se produzcan oraciones, incienso de un olor maravilloso. Decía un varón que atravesó una situación difícil, que él le decía: Dios, ¿por qué permitiste que yo atravesara esa situación? Porque las cosas no cambiaron. Tú ya me permitiste pasar, pero las cosas no cambiaron, las cosas no mejoraron, las cosas siguieron igual. Y la respuesta fue de Dios: es que yo no te llamé para que las cosas cambiaran, yo te llamé para que tu corazón cambiara, yo te llamé para que estuvieras de rodillas, yo te llamé para que estuvieras ahí quebrantado, yo te llamé para que estuvieras humillado delante de mí. No te llamé para que las cosas cambiaran, te llamé para cambiarte a ti. Y fue así como tú pudiste cambiar, así fue como yo te pude quebrantar. A veces, mi amado hermano, Dios lo pondrá en una situación que no cambiará. La situación seguirá igual, pero usted cambiará. Su forma de orar cambiará. Su forma de buscar a Dios cambiará. Su vida cambiará, se humillará, se quebrantará.
Hará a un lado el orgullo, la vanidad, la indiferencia, la frialdad. Las cosas seguirán igual. Como cuando fue Natán con el rey David y le dio sentencia: el niño no vivirá, el niño va a morir. ¿Y qué hizo David? David dice que ayunó. David dice que se fue procurando hacer que el plan de Dios cambiara, pero el plan de Dios no cambió, se llevó a cabo. Pero el corazón de David clamaba: oh Señor, crea en mí un corazón limpio. Fue en ese momento donde fue quebrado, que ese alabastro se quebró, y solamente así pudo salir ese perfume que estaba encerrado ahí, ese perfume que subió delante de la presencia del Señor. ¿Me explico? Dios nos pasará por momentos para quebrar el frasco y pueda salir de nosotros una oración agradable delante del Señor, un incienso agradable. Por eso es vital erradicar la apatía de la oración. Porque ya vimos que el incienso son ¿qué? Las oraciones. Imagínate qué aroma despedirá una oración apática, una oración indiferente, una oración vacía. ¿Le agradará a Dios esa oración? No. Mateo capítulo 6, versículo 7 dice Jesús que cuando oremos no usemos vanas repeticiones como lo hacen los gentiles. No se trata de repetir Padre nuestro que estás en los cielos, no. Se trata de nosotros ofrecer incienso. No es conveniente que en nuestra vida nuestras oraciones sean indiferentes, apáticas y vacías, porque entonces no estarán siendo incienso. Yo no entendía lo que una vez leía en el diario de uno de los hombres de Dios de hace más de 100 años. Ese hombre de Dios dijo: yo me arrodillaba y yo no sentía la presencia del Señor cuando oraba, pero yo me había prometido no pararme de ese lugar hasta experimentar y estar seguro en mi espíritu que Dios había venido a mi encuentro. Así tuviera yo que invertir 4, 7, 8 o 10 horas, no me iba a mover hasta que la gloria de Dios cubriera mi vida. Yo decía: este hombre exagera, pero no. Cuando alguien entiende que presentarse delante de Dios no puede llevar cualquier baratija, él quería un incienso puro, un incienso santo, un incienso bueno. Él no iba a tomar un incienso barato, un incienso cualquiera. Era un incienso único. No sé si me explico, hermano. Él no va a tomar esas oraciones huecas, indiferentes, vacías, apáticas. No, Él quiere tomar esas oraciones que están acompañadas de lágrimas, que están acompañadas de gozo. Esas oraciones que salen de un corazón quebrantado. ¿Me explico? No, Él no quiere oraciones insípidas. Si tú estás orando y tu oración sabes que no está fluyendo, no te pares, quédate ahí. Por eso el diablo ataca la vida de oración de un cristiano. Porque la oración sube delante de la presencia del Señor. Amén. Acompaña tu oración con lágrimas, con gozo, con fe, que se convierta de acuerdo al arte del perfumador. Este incienso va a ser diferente en cada hombre y en cada mujer. ¿Me explico? Porque no todos tenemos el mismo corazón. ¿Sí? Va a ser, por eso decía, de acuerdo al arte del perfumador, de acuerdo a lo que tú pongas.
lo que pongas al estar haciendo ese incienso, esa oración. Imagínate que hay gente que ora y dice: querido Dios, ay Señor, en esta hora, ni un león abre esa boca así. ¿Me explico? U otros: querido Dios, en esta hora de la tarde, ay, me llegó un WhatsApp, ahorita te contesto, manito, manita. Bendito Dios y Padre, tú sabes, ay, aquí una notificación del... Porque hay gente que ora con el celular. ¿Me explico? ¿Usted cree que eso es incienso agradable a Dios? O esas oraciones que son elevadas: Señor, tú viste lo que me hizo la hermana y el hermano fulano de tal, viste cómo se me quedan viendo feo, siento que me odian, ojalá supieran, Señor, con quién se están metiendo. ¿Crees que eso es incienso agradable delante de Dios? No. Amén. Por eso es bueno venir los viernes, para que sepamos ¿qué estamos presentando delante de Dios? ¿De qué calidad es tu incienso? ¿De qué calidad es tu incienso delante de Dios? ¿Es puro, es santo, es bueno, es lo mejor? ¿De qué calidad será el incienso del pastor, de la pastora, de nosotros? Eso solo Dios lo sabe. Él no quiere oraciones huecas, vacías, insípidas. ¿Me explico, mi amado hermano, mi amada hermana? Sí. Entonces, el incienso que tú presentes en tu altar dependerá de tu vida, de tu corazón. Yo le doy gloria a Dios por aquellos hombres y mujeres que se desparraman para orar. Hay quienes se tiran literalmente y dejan el lugar donde están húmedo de esas lágrimas. Cuando hay una oración así, hermano, hermana, es un aroma agradable, un perfume agradable delante de Dios. ¿Me explico? Pero también hay otros inciensos chinos, ¿verdad? Porque dice que no podría duplicarse, ¿verdad? Y hay quienes quieren copiar la forma de orar de la otra persona. Y no, uno se pone, voy a, como aquel noviecito de la hija del pastor. Se cuenta que llegó un muchacho a la iglesia, ¿verdad? Que entabló noviazgo con la hija del pastor. No es mi hija, amén. Y pues veía que todos hablaban en lenguas, ¿no? Y decía: ¿y yo qué hago? Dice, y dice: pues me voy a pegar a alguien a aprender, pero no entendía nada. Entonces una noche de oración, dice que se acerca el pastor y dice: no, pues no sé nada. Dice: pero a ver qué me invente. Y empezó Suzuki, Yamazaki, Honda, Kawasaki. Y empezó a mencionar las marcas de las motos porque él quería que su suegro supiera que estaba hablando en lengua. No, hermano. No hay manera de replicar. Cada uno tiene un incienso diferente. Qué bueno que la oración de alguien te inspire, pero tú tienes que trabajar en tu propio incienso. Tú tienes que machacar. Tú tienes que buscar. ¿Sí? No se trata de que copies la oración de fulano, sí, que te inspiren, que tú cuando los veas orar digas: ay, yo quiero también tener ese mismo fervor en la oración. Pero tenemos que trabajar en nuestro incienso personal delante de Dios, ¿sí? Y cada uno va a presentar un incienso diferente, pero tiene que ser puro, santo y agradable. ¿Me explico? Entonces, es eso lo que representa
el altar del incienso y el incienso. El altar es tu lugar secreto, tu aposento de oración, tu cuarto de guerra, como tú le llames, tu habitación con Dios. No sé cómo le hayas puesto a ese espacio en tu hogar, donde tú doblas tus rodillas. ¿Sí? Hace como 2 o 3 años hablamos de preparar un lugar especial para orar, ¿verdad? Pero ahí en ese lugar, ahí tú vas a trabajar en tu incienso, en tu oración, en tu propio perfume. Amén. Gloria al Señor. Sigamos adelante, se nos va el tiempo. Gloria al Señor. Aleluya. Apenas ya vimos 2, vimos el altar del incienso y vimos también ¿qué? El incienso. Amén. Ahora vamos a ver el dinero del rescate. Gloria al Señor. Vamos a leer entonces del versículo 11 al 16 de Éxodo 30. Aunque vamos a ver varios asuntos, espero que se lleve la enseñanza completa en su corazón. Amén. Versículo 11 al 16 dice: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos ¿qué? Cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea medio ciclo. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será ¿qué? La ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomará de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo dará para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación para vuestras personas. Amén. Entonces, dice: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los haya contado. Este rescate tenía que ver con lo que dice Éxodo capítulo 13, versículo 2, para tomar este principio. Cuando alguien lo tenga, lo lee por favor. Éxodo 13, 2. Amén. Dice que Dios había hecho todo, primogénito, todo será mío. Entonces había un principio, que toda alma le pertenecía a Dios. Salvo los llamados eran los que permanecían al servicio de Dios. Todos los demás que no iban a estar al servicio de Dios en el sacerdocio, ellos tenían que pagar un rescate para poder dedicarse a sus asuntos personales. Por eso es que ellos pagaban un rescate por su vida, ¿sí? ¿De cuánto sería el precio de este rescate? En el versículo 13 dice: esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. Un ciclo aproximadamente equivalía a 11.4 gramos de plata, ¿sí? Y dice que la mitad de un ciclo sería, el ciclo es de 20 geras, en el capítulo 3, en el versículo 13. El ciclo es de 20 geras. Y una gera valía aproximadamente 57 gramos de plata. Es decir, si multiplicamos 57 gramos por 10, que es medio ciclo, tenemos que ellos tendrían que pagar aproximadamente unos 570 gramos de plata. Era lo que presentaban delante de Dios. Eso era lo que valía un ciclo, ¿sí? Dependiendo de lo que estaba en el santuario. ¿Quiénes debían de pagar este rescate? Versículo 14.
todo el que sea contado ¿de qué? De 20 años arriba dará la ofrenda. O sea, todos de 20 años en adelante tendrían que pagar esta ofrenda o este rescate. Amén. Versículo 15 dice, ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando diera la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. O sea que todos iban a pagar lo mismo, ¿sí? Esto nos da a entender que todas las almas delante de Dios son iguales. Ni una vale menos, ni una vale más. Todas las almas tienen el mismo valor delante de los ojos del Señor. Nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario su sangre para todos por igual. No hace acepción de personas, ¿sí? Porque aquí en este rescate decía, lo mismo será para el rico y lo mismo será para el pobre, ¿sí? Ahora, versículo 16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás ¿para qué? Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. En otras palabras, lo que cada varón de 20 años para arriba pagaba, llevaba, todo eso serviría para el servicio del tabernáculo. Todo lo que tenía que ver con el servicio del tabernáculo. En otras palabras, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, lo que tiene que ver con los asuntos de Dios son igual para todos, ¿sí? Esto significa que debemos participar de los asuntos de la obra de Dios, ¿sí? Estamos llamados a solventar y a sustentar los gastos que se presenten en la obra de Dios. Una de las áreas más difíciles es en el aspecto financiero dentro de las iglesias. A veces por una mala administración, a veces por un abuso, ¿sí? A veces también por una deshonestidad, ¿sí? Pero la realidad, mis amados hermanos y hermanas, es que la congregación, hombres y mujeres, somos llamados a aportar para solventar los gastos de la obra del Señor. ¿Me explico? Dice que por el rescate tenía que ser la misma cantidad los ricos y los pobres, ¿sí? Esto significa que al participar de los asuntos de la obra debe hacerse de manera justa, no abusar del que tiene más, pero tampoco consentir al que tiene menos. En otras palabras, el que tiene mucho tiene que ajustarse y el que tiene menos también tiene que dar. Una de las cosas que ocurre hoy en día es que hay mucha gente que se ha conformado con no puedo, no tengo, y no es porque no pueda, no porque no tenga, sino porque tiene esa forma de pensar de que soy pobre. Pero usted sabía que en la iglesia del Señor no hay gente pobre, porque Dios a todos nos provee, ¿sí? Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 8, 2 de Corintios capítulo 8, dice la escritura del versículo 1: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande ¿qué? La abundancia de su gozo y su profunda ¿qué? Abundaron en riquezas de su generosidad.
Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Dice que las iglesias de Macedonia eran iglesias pobres, pero aún en su pobreza no les evitó ser generosos y participar de la ayuda a los santos de otros lugares. ¿Me explico? Significa que todos, aunque se escuche un poco no muy bueno, todos tenemos que participar de la solvencia a la obra del Señor. Por eso el que está al frente tiene que buscar que sea algo justo, algo accesible. Por eso es que el dinero del rescate fue de medio ciclo, para que el rico pudiera pagar, pero el pobre también pudiera pagar. O sea, que ninguno de los dos se quedara. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, que si alguien tiene mucho, no se puede abusar o no se debe abusar de esa persona porque tiene mucho. ¿Me explico? Sería malo que yo dijera, no, pues el hermano, la hermana, no, pues él tiene bastante, vamos a pedirle más. Y aquella hermana, no, pues vamos a pedirle menos porque pobrecita no tiene. O el hermano no tiene, pobrecito. No, lo que se tiene que hacer tiene que ser accesible y justo para todos. ¿Me explico? Y todo esto que entraba, que pagaban el rescate, iba a servir para el sostén de lo que se hacía en el tabernáculo. Hermanos, las iglesias no dependen de los gobiernos. Las iglesias no son asociaciones civiles. Las iglesias pueden avanzar en sus planes y proyectos si los que pertenecen a esa congregación aprenden a ser generosos y a involucrarse y saber que hay una responsabilidad para sostener la obra del Señor. ¿Me explico? A veces resulta que cuando nos convertimos a Cristo, a veces parece que nos volvemos tacaños. Pareciera que nos volvemos de allá del norte de Monterrey. Amén. Saludos a nuestros hermanos de Monterrey. Dios los bendiga rica y abundantemente. Amén. Pero yo recuerdo que cuando era borracho yo no me medía hasta disparaba yo hasta lo que no tenía. Hay gente que antes de venir a Cristo ponía para la fiesta de los santos y no escatimaba. Pero ahora que viene a la iglesia y que hay que hacer algo, ¿y para qué piden tanto? Y que no sé qué, y que por acá, y que por allá. Hay gente que, como dice el refrán, ni cachan, ni pichan, ni dejan batear. Hay gente que ni apoya, ni deja que los demás apoyen. Ahí les están metiendo zancadilla para que no. ¿Y para qué vas a dar tu dinero? Ay, que no sé qué tal. ¿Por qué no piensas? Amado hermano, las iglesias dependen del entendimiento de todos nosotros, ¿sí? Por eso es bien importante saber esto, ¿sí? A todos, ok, vamos a poner algo establecido, pero que sea accesible para todos. ¿Sí? Pusimos que el apoyo mensual iba a ser, ¿de cuánto se acuerdan? ¿Cuánto iba a ser? 50, divida usted 50 en 30 días, divídame 50 pesos en 30 días. Alguien hágalo por favor, divídame 50 pesos en 30 días, use su calculadora. Un peso con 70 centavos tendría que estar ahorrando diario. ¿Cuánto vale un totis, hijo? 2.50 o 3 pesos. Y a veces los niños se echan un totis diario. Hasta los niños podrían participar. Pero es que son niños, no tienen. No, sí tienen. Y si nosotros les seguimos incentivando esa mentalidad, van a crecer con que realmente no tienen, no es porque no tengan.
sino porque no hay una responsabilidad. ¿Me explico? ¿Cuánto vale una coca de 3 litros? 35 vamos a poner. 40. Hay unos que se toman hasta 3 por semana. No vamos a decir diario, pero hay quienes sí se toman una diaria. Pero echémosle 3 por semana. 4 por 3. Y al mes, 4 por 2, 8, 4 por 1, 480 mensual. ¿Y sabe usted que hay gente que ofrenda 15 pesos? 10 pesos, pero no escatima para su coca? Gracias a Dios ustedes que están aquí no son así, yo lo digo por otros que andan por ahí rodando. ¿Me explico? Todos estamos llamados a participar. ¿Cuánto vale su salvación, hermana Isabel Ramírez? ¿1,000 pesos? ¿2,000 pesos? ¿3,000 pesos? No hay un valor. ¿Me explico? No hay un valor. Así que, si yo puedo dar, daré. Por eso dice el apóstol Pablo, cada uno dé como propuso, no con, ni por, sino que Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Si no escatimamos para otras cosas, ¿por qué vamos a limitarnos en el apoyo de la obra del Señor? ¿Sí? ¿Sí? No sé cómo, pero yo voy a traer lo que me corresponde, pastor, pastora, hermano, hermano. No se preocupe, venda yo tamalitos, venda yo lo que sea, porque he entendido. ¿Me explico? Y las iglesias avanzan. También es verdad que hay pastores abusivos que sangran a la gente como no tiene usted idea. No los dejan ni respirar. Y por eso mucha gente se ha vuelto, como dice, la mula no era arisca, pero la hicieron. Es verdad, no podemos nosotros pretender tapar el sol con un dedo. Hay personas que viven del ministerio, son vividores, manipuladores, ¿sí? Esa es una grande verdad, no podemos nosotros omitirlo, ¿sí? Hay pastores que si pueden le quitan hasta la casa a un miembro, un carro, su quincena, su aguinaldo, con una falsa profecía de parte de Dios. Es la verdad, es la verdad. Sí, pero no por eso nosotros vamos a dejar de participar. Al menos considero que un servidor y los que estamos aquí hemos sido honestos en el aspecto financiero y hemos tratado de ser transparentes en todo lo que se pueda. Amén. Pero tenemos entonces esta enseñanza, que nuestro compromiso es el aportar para el sostén de la obra de Dios. Amén. Por esa razón Él nos prospera para que tengamos que dar. 2 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. 2 Corintios 16, 1 y 2. Segunda de Corintios le dije. Primera de Corintios. Ajá. Amén. Dice, cada uno conforme haya prosperado. Por eso Dios te hace prosperar. Ahora Pablo no iba cada 8 días a la iglesia. Pablo decía, júntenlo para cuando yo vaya. Pero Pablo en Corintios demoró hasta 3 años en ir. Sí, por eso decía, para que cuando yo llegue ya lo tengan. Así que como haya prosperado. Por eso Dios te hace prosperar. Dios te bendice. Y conforme hayas prosperado, aparta.
aparta para la obra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Sigamos adelante. Amén. ¿Vamos bien hasta acá, iglesia? Bien, gloria al Señor. Diga, qué bueno que vine hoy. Gloria al Señor. Vamos a avanzar rápido. Ahora vamos, número 3, la fuente de bronce. Regresemos a Éxodo 30. Versículo 17 al 21. Éxodo 30, 17 al 21. Lea, por favor, dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una ¿qué? Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, y se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Dice que haría una fuente de bronce. No nos dice su medida. Solo nos dice que sería una fuente de bronce, su base también sería de bronce, serviría para lavar las manos y los pies de los sacerdotes, porque dice el versículo 19, y de ella se lavarán Aarón las manos y los pies. Estaría ubicada, versículo 20, cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen en el altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Versículo 18 dice, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. O sea que estaba la puerta del tabernáculo, del atrio, estaba el altar del holocausto, después del altar estaba la fuente de bronce e inmediatamente estaba la puerta del tabernáculo. Amén. Esta fuente de bronce serviría para que Aarón y sus hijos se lavaran las manos, los pies, cuando fueran a ofrecer sacrificios, holocaustos, y cuando entraran al tabernáculo, ¿sí? Tendrían que lavarse las manos y los pies. ¿Esto qué significa, mis amados hermanos? Esto nos habla de una limpieza, sobre todo para aquellos que están ministrando continuamente delante del Señor. Limpiarnos de las impurezas, del pecado. Por eso cuando empezamos leyendo Salmo 24, ¿verdad? Dice, ¿quién subirá al lugar santo? ¿Sí? ¿Quién subirá al monte santo? ¿Y quién entrará al lugar? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Sí? Entonces, para poder estar ministrando en el lugar santo es bien importante la limpieza de nuestra vida. Sobre todo aquellos que están sirviendo y ministrando al Señor, ¿sí? Porque hay un riesgo. Dice que si Aarón y sus hijos no se lavaban y así se atrevían a ministrar, podían morir, ¿sí? Hebreos 9:14 dice, Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará ¿qué? Para que sirváis al Dios vivo. Limpiará nuestras conciencias para servirle al Dios vivo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Es importante que nosotros nos limpiemos delante del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un riesgo. Segunda de Pedro capítulo 2, vamos rapidito. Segunda de Pedro capítulo 2. Versículo 20. Dice, ciertamente
Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose que son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Sí? Es importante mantener la limpieza en nuestra vida. ¿Sí? Por eso es que esta fuente servía para que cuando entraran al tabernáculo ellos se lavaran, y cuando fueran al altar del holocausto también se lavaran. En otras palabras, cuando estamos en comunión delante de Dios, debemos presentarnos limpios. Y cuando vayamos a ministrar, debemos presentarnos limpios. ¿Por qué? Porque todavía hay fuego que puede matar en el altar. Hay gente que se ha atrevido a estar en el altar escondiendo un pecado. Por un tiempo Dios en su misericordia no los exhibe, pero llega el momento en que Dios los exhibe y los avergüenza. Por eso dices que el postrer estado de esa persona llega a ser peor que antes. ¿Por qué? Porque no mantuvo su vida limpiándose continuamente. ¿Sí? A veces nosotros contaminamos nuestra vida con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Y por eso es bien importante limpiarnos cuando venimos a la presencia de Dios, o en todo tiempo, pero sobre todo aquellos que van a ministrar, aquellos que están en el altar. Es muy importante y vital para su vida mantenerse limpios y no permitir que nada ensucie sus vidas. ¿Sí? Limpiémonos, como dice Juan, confesando nuestros pecados, confesando nuestras faltas, ¿sí? Y justificados por Cristo, seremos aceptados por el Padre. Amén. Entonces la fuente de bronce nos dice a nosotros la importancia de la limpieza. Dice, porque si no se lavan, puede que mueran. ¿Sí? Un ministro, una persona involucrada en un ministerio, guardando el pecado, las impurezas, corre un riesgo mortal. No tan solo de morir espiritual, sino también físicamente. Hace mucho tiempo les costaba